Bueno, amigos de Venezuela, siempre Venezuela. De esta manera iniciamos nuestra edición meridiana, como siempre, llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Lo hacemos con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal. 5 emisoras que se enlazan desde Aruba hasta el Arauca Binacional para llevarles a ustedes la mejor información aquí en Siempre Venezuela. Es un trabajo en equipo en donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico, nuestro equipo de operadores, también nuestros colaboradores en Colombia, Venezuela y otras partes del mundo, todos bajo la coordinación de su servidor, Alan Peralta. Como siempre, iniciamos la jornada con la presencia en la sala de Carlos Uzcategui, el Miura. Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Alan Ernesto Peralta, y dándole la bienvenida a la audiencia del programa Siempre Venezuela Radio en el día de hoy. Hoy estás como muy tropical con esa camisa tipo daiquiri. Bueno, la idea es adaptarnos a los tiempos y en estos tiempos de calor, sol e intenso clima, pues hay que también irse lo más fresco posible. Bueno, vamos a iniciar comentando, hay varias cosas que comentar. Está Bastante. el tema eléctrico, está el tema de las primarias, está obviamente el tema del reinicio del año escolar, pero bueno. Vamos a iniciar con el tema de las primarias. Ayer hubo un disparo de un lado y un retorno del otro. Por un lado estuvo la Comisión Nacional de Primarias diciéndole gracias señores, muy amables por su ofrecimiento, pero no vamos a cambiar la fecha de las primarias, por lo tanto, pues no se puede hacer más nada en materia de la asesoría electoral. Y después, al finalizar la tarde, sale el CNE a través de Amoroso diciendo que ellos tienen la competencia exclusiva de, de la organización de todas las elecciones en Venezuela. Y habló desde las elecciones de Consejo Comunal hasta las elecciones nacionales. Y uno dice, este afán, este interés de la Comisión del Consejo Nacional Electoral, de tal como lo ha dicho Andrés Velázquez, secuestrar a las primarias, Por es supuesto. es un interés evidente. Esto es claro. Quieren arrancarle las primarias del control a la Comisión Nacional. Y bueno, aquí ya estamos llegando al llegadero. Aquí habrá que tomar decisiones y acciones prontas porque es una amenaza lo que ha hecho el Consejo Nacional Electoral y es quizás el argumento de fondo que va a utilizar el TSJ para imponer la presencia del CNE y las máquinas, porque eso es lo que ellos han dicho, que la automatización debe ir. Y bueno, vamos a ver cómo reaccionan entonces los candidatos. ¿Qué te parece este escenario, Carlos? Bueno, Alan, tú lo has venido comentando desde la semana pasada. Por cierto, que en el día de ayer también lo versaste. Y fíjate algo, que el número 2 del gobierno de facto de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, lo dijo. Si no vamos con el CNE, no habrá ni plan república, ni habrá escuela. Es decir, ellos han sido los dueños absolutos del juego. Ese monopolio de ellos, para seguir molestando con el tema de las primarias. Es decir, es algo increíble, algo insólito de lo que está pasando. Pero ya esto estaba preveído. Aparte de eso, el Luis Ratti, como buen Ratti que es, ya quiere hablar sobre el tema del Tribunal Supremo de Justicia, que por cierto, también ayer en el programa lo estuvimos versando. Bueno, pero es que ¿qué está esperando el Consejo Nacional Electoral? La decisión del TSJ. ¿Y qué es lo que espera el TSJ? Que se defina esto, lo de la negativa de la no participación del CNE por parte de la Comisión Nacional de Primaria. Bueno, ya la Comisión Nacional de Primaria no le dijo que no, pero se lo pintó bien clarito. Si no, no se puede modificar la fecha de las elecciones. No, para Estamos nada. ya tan cerca en la recta final. Y esto es lo que le quiere decir, y esto es lo que quiere decir en el fondo es no, gracias señores, muy amables, le agradecemos sus buenas intenciones, pero no vamos a participar con ustedes porque no podemos implementar la automatización porque nos tiraría las primarias para noviembre. Y siempre con el riesgo de que el Consejo Nacional Electoral diga, no, primero van el referéndum consultivo
y exacto. esto queda como asunto postergado. Sí, ellos lo harían como una forma de emblema para ellos, el punto del Esequibo, que por cierto, cada día están haciendo más el ridículo. Pero sí hay que tener muy en cuenta lo que pudiese ocurrir en el día de hoy y amanecer mañana, Alan. Porque todos los días, todas las tardes, después de las 5 o 6 de la tarde, hay una sorpresa en el país. Bueno, los candidatos han reaccionado. Andrés Caleca dijo que eso de la exclusividad no era tan exclusiva, eso no es, la Constitución no lo fija, que el Consejo Nacional Electoral sea el partícipe en cualquier evento de carácter privado. Eso no lo determina la norma y lo está diciendo una persona que trabajó en el CNE. Correcto, Eh, Andrés Velázquez, bueno, ya lo dije, Andrés Velázquez calificó esto como un intento de secuestro, de que quieren secuestrar a las primarias. César Pereviva ha dicho que constitucionalmente esto no figura. César Pereviva, además de político, es abogado constitucionalista y ha correcto. dicho que no, que esto no procede, no hay evento que se permita definir dentro de la propia Constitución que ellos son los exclusivos para organizar este evento electoral. Y así hay otros candidatos que en el transcurso del día seguramente se van a pronunciar sobre este aspecto. Pero mira, lo que sí está claro es que, bueno, esto forma parte del sabotaje planificado por el régimen. Estas eran jugadas cantadas, adelantadas. Sí, 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 correcto. Eso Lo no que eran pasa, batazos al lomo, eso eran batazos directos a lo que ellos querían hacer. claro, lo que quieren es pintarlo como democrático, no un debate y constitucional. Un debate y constitucionalmente el CNE tiene la facultad de organizar todas las elecciones en Venezuela. Bueno, yo me imagino que ya habrá más de un barrio pensando en la elección de la reina del barrio, si tienen que someterlo a la consulta del CNE, ¿no? Porque, Por lo menos, porque bueno, ellos se han hecho propietarios de todas las elecciones en Venezuela. Vamos a elegir un sí, sindicato, pues también. Vamos a elegir, no sé, a la madrina de la selección de fútbol de Barrio Obrero en San Cristóbal, pues ahí también tendrá el CNE que participar. Bueno, es que ellos asumen esa exclusividad cuando les da la gana. sí, ellos Voy son a los poner dueños un de ejemplo, los amos del valle, vamos a poner un ejemplo muy claro y muy reciente. Las elecciones de la Universidad Central de Venezuela. Eso fue un evento de una gran dimensión en totalmente. donde participaron diversas facultades en varias entidades del país y se realizó organizado exclusivamente por la Comisión Electoral de la Universidad Central de Venezuela. ¿Dónde estuvo el CNE ahí metido? En ninguna parte. ¿Dónde estuvo el CNE asumiendo el control del proceso electoral? Porque ellos son los papaupas de lo electoral en Venezuela. No estuvo presente el CNE. Así que ni ha estado presente en la organización de las elecciones de la Universidad de Carabobo, ni menos de la Universidad del Zulia. Son universidades independientes nacionales y grandes. O sea, no estoy Con hablando de cosas. autonomía, con Claro, autonomía. yo no estoy hablando de cosas chiquitas, estoy hablando de entidades que tienen un alto índice de votantes y que obviamente, pues, bajo esa lógica nueva impuesta por el CNE, debería haber pasado por ese filtro. Pero entonces, eso como no tiene incidencia en la política nacional, ni le pone en riesgo el puesto a Maduro, no, ahí el CNE de Amoroso no ha hecho intervención. Pero Amoroso pelagajo de manera constitucional. Pero bueno, como Total. sabemos cómo está la justicia en Venezuela, los del TCJ esperando que se defina esto para decir, ya yo me lo imagino en su sentencia, no procede la realización del evento primario si no es objeto de supervisión por parte del Consejo Nacional Electoral, que tiene constitucionalmente la referencia, la potestad exclusiva de la organización de elecciones en Venezuela. Ese es el texto. Mira, se lo estoy dictando para que lo vayan adelantando y después le meten el discurso, ¿no? Cuidado te contrata amoroso, porque ese es el discurso.
No, a mí me preocupa, no que me contrate Amoroso, que me contrate Escarrá, que es otro que también andará detrás de todo esto. Sí, Pero el tema es, Carlos, que bueno, estamos llegando a la hora de definiciones y hay que, como leía yo por el señor Antonetti, periodista venezolano, esto es una carrera de obstáculos y hay que empezar a saltar obstáculo tras obstáculo y bueno. Por ahí leí un artículo en donde el diario tal cual entrevistaba a Gloria Pino, sí, la correcto. ex jueza que fue candidata, que es candidata a las primarias. Pero la señora Pino se va de frente, lanza en ristra y dice textualmente, yo detesto a todos los partidos políticos de la oposición. Y está en un evento que es exclusivo de la oposición. Yo digo, se puede estar tan desubicado en el mundo. Sí, y fíjate algo, Alan, ya que tocaste este tema, quería que analizaras este punto. Me llamó mucho la atención de un personaje que fue el delfín, el brazo o la mano derecha de Carlos Andrés Pérez, del Gochito, como lo llamamos nosotros a él cariñosamente, de Héctor Alonso López. Se plegó con María Corina Machado. Y ayer la profesora Paulina Gamos, lo mismo, dos adecos de alta incidencia, a pesar que varios tuvieron ciertos problemas con el antiguo CEN de Acción Democrática. Pero me llama mucho la atención en el tema de María Corina Machado, en el tema de la inhabilitación y por supuesto con el tema de Héctor Alonso López, porque es un punto muy crucial y atrás de él vendrán otros personajes históricos y por supuesto de dirigentes políticos que hasta el momento no habían estado a favor de la candidata María Corina Machado. Pero me llamó mucho la atención el tema de Héctor Alonso López. No sé cómo lo ves tú. Bueno, es que empieza el deslave. Hay Correcto. un deslave electoral, hay un deslave político de ciertos factores de poder que ahora están excluidos de los partidos por el tema del secuestro de los partidos y, y bueno, están reaccionando y están fijando posición. Y es que el tema de María Corina Machado trasciende las primarias, Correcto. porque, porque cualquiera puede pensar que matando a las primarias matan la candidatura de María Corina. Se equivocan. Se equivocan. Se equivocan porque lo que hay aquí es un trabajo político electoral realizado por la candidata y por su equipo que ha sentado fuertemente en las bases de una enorme mayoría del pueblo venezolano. Ponle tú que en el escenario X, esta banda de secuestradores secuestre también en la primaria, como han secuestrado partidos políticos. Así es, correcto. Y esto va a parar la candidatura de María Corina. Yo no sé, No lo creo, no lo yo creo. creo que no. Ahora, Yo creo porque que, fíjate, yo hago los análisis con varios amigos que están en diferentes países y les he hecho la pregunta sobre el tema de los candidatos a la primaria en el exterior. Más del 95% me da una respuesta sólida con el tema de la candidata María Corina Machado. Y fíjate que muchos venezolanos o dirigentes políticos del pasado decían, es que Venezuela es un país machista, un país de hombres, ¿no? Que va, que ya lo ha dado a conocer de otro punto de vista, ha ido contra viento y marea y ese lema hasta el final ha calado totalmente en todos los entornos, tanto gremial, sindical, federativo, sociedad civil, políticos, dirigencia. Eso llama mucho la atención. no, y la tiene que comprometer. Ella ha asumido un enorme compromiso porque la demanda social es muy alta. El país quiere un Demasiado. cambio y ese cambio lo ve en ella. Sí, No lo ve en, bueno, obviamente hay personas vinculadas a otros candidatos, a otras candidaturas, pero por ella es la supuesto. que encabeza ese concepto de cambio, es radicalmente opuesta a lo que tenemos actualmente y la gente se va por los extremos. Sí. Y resulta que, bueno, en este momento donde hay tanta rabia, tanta indignación y con un gobierno que la ha martirizado,
la ha convertido exponencialmente en lo que ellos no son. Bueno, se manifiesta claramente la intención del elector de apoyar esta candidatura. Ahora, vamos a hablar de escenarios. Un escenario donde este viernes, como ellos son tan predecibles que ya uno dice, bueno, ya uno sabe qué van a hacer. Van a esperar hasta el viernes en la tarde, noche, para hacer una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en donde obligan a la comisión, ordenan, porque ese es el término, no obligan, ordenan a la Comisión Nacional de Primaria la participación, la incorporación del CNE como apoyo técnico para garantizar los derechos de los venezolanos a una elección limpia y transparente. Muy Eso es lo que, preocupados ellos, muy preocupados ellos. claro, ellos muy preocupadísimos, pero ellos son tan predecibles que uno no sabe su jugada. El viernes por la noche es el día que ellos escogen para hacer este tipo de decisión, para que el fin de Sí, semana no se pueda debatir suficientemente el tema ni oponer. Esta sería la acción. Ahora, yo digo, pregunto, en la Comisión Nacional de Primarias y en los candidatos, ¿hay claridad sobre esto? Yo creo, debería haber claridad sobre esto. debería haber una transparencia sobre eso, Alan. Una claridad, celeridad también, porque veo que en muchos puntos están muy callados. Tú te has dado cuenta de algunos puntos estratégicos que tiene actualmente lo que es el tema de las primarias. Bueno, pero es que tienen que hacerlo así porque tampoco hay que jugar con bandas abiertas con esta gente. Correcto. Esta gente La, es la, tramposa. las armas no las puedes mostrar. Claro, usted ha jugado dominó con un tramposo, Carlos. Y bastante. Ah, bueno, pero entonces debe saber que hay que callar ciertas cosas y hay que mover otras para que el tramposo no ejecute su trampa. Sí, y a ellos les encanta mucho el doble cena. Sí. Bueno, ellos quieren trancar el juego, pero como lo dijo María Corina Antier, en juego ganado no se tranca. Y bueno, ese es el Mi- lenguaje técnico Sí, del jugador de sí, dominó. sí, señor, me hiciste acordar, papá. Trancate la burra. Claro, ahí están las cosas. Pero bueno, este, ¿qué pudiera plantearse? Obviamente hay una situación de intervención en donde ellos hablaron de la fecha del 19, pero seguramente van a tratar de postergar esto lo más posible y decir, no, estas elecciones, como ustedes perdieron una semana decidiendo, entonces no pueden ser 19, tienen que ser el 26, 27 de noviembre. Y bueno, y así irán dándole vuelta al asunto. El tema aquí, Carlos, es qué va a hacer la oposición, porque yo creo en una jugada que quizás pues ya también esté planteada, que en vista de la intervención de las primarias por parte del CNE a través de decisión del Tribunal Supremo de Justicia, algunos candidatos deciden por motu propio plegarse al apoyo de la candidata con más votos, con más intención de voto, perdón. Correcto. ¿Quiénes pueden ser? Yo me imagino que ahí estará el candidato Andrés Velázquez, que se ha formado, ha tenido posiciones bastante claras sobre el tema. Ahí pudiera estar Pérez Rivas, Por supuesto. ahí pudieran estar otros dos o tres candidatos. Y bueno, esa suma eh, destrozaría la estrategia de acabar con las primarias porque, bueno, se paralizan las primarias, pero se deja una ventana de unidad, que es lo que al final lo que la gente pide. La gente pide, bueno, únanse. Una, o sea, sí, ellos han pedido la unidad. Ahora, Alan, entre todo este tema, te has dado cuenta que desde el antier y sobre todo en el día de ayer, el tema fuerte ha sido en el occidente y a nivel nacional también con el tema de Manuel Rosario.
Sí, ¿qué dijo Manuel? Bueno, uno de los puntos es que él quiere definir en la situación política, pero a favor del gobierno de Nicolás Maduro. Y esto ha causado muchas ronchas, sobre todo en los temas políticos. Muchos de los dirigentes están muy disgustados con él. Y aparte de los compromisos que está haciendo por debajo de mesa con algunos grupos de la izquierda. Bueno, obviamente aquí hay un asunto de supervivencia política. Sí, correcto. Obviamente, pues eso le puede rendir frutos, pero en el ambiente de radicalización electoral y política que hay en Venezuela en este momento, los tibios se queman. Eso es verdad. Y eso lo dice la Biblia, no habla de los, temerle a los tibios. Exacto. Y en todos los efectos, los tibios están muy, pero muy caldeados. ¿Por qué? Porque cada día la gente tiene menos credibilidad en este personaje. Lamentándolo mucho, es la realidad de lo que ha cometido Manuel con varias personas. Bueno, entonces el escenario político superado el tema de las primarias, eh, estoy hablando como sería la jugada del gobierno, sería convocar las elecciones en la oportunidad más inmediata posible. Eso es ¿Para cierto. qué? Para aprovechar lo que ellos llamarían sería la desunión de la oposición y lanzarse con tres o cuatro candidatos avalados por ellos para dividir el voto, porque ellos están calculando a mantener ese 20% electoral que necesitan para ganar, haciendo trampa, ¿no? Sí, por supuesto, porque no tienen credibilidad y aparte de eso no tienen la anuencia completa de lo que en un momento dado tuvo verdaderamente lo que fue el chavismo de base. Hoy ahorita ellos no tienen base. Bueno, pero el problema de esa ecuación, de ese cálculo, de esa aritmética electoral del chavismo, es que su candidato hoy no llega a los 10 puntos. No, para nada, no ha subido. Y si no llega a los 10 puntos, por más dividida que esté la oposición, ahí gana la candidatura de los factores de oposición que estén más cohesionados después de este proceso de primaria. Sí, eso es una realidad. Entonces, aún haciendo trampa, aún dividiendo, aún manipulando, aún estableciendo, digamos, los mayores traumas posibles para el efecto electoral, este candidato no les llega ni a la esquina. Su problema, el problema para el chavismo es que este candidato no prende ni empujado. Y ahí está, Sí, queda sería ahí la manera de un foro ahogado, porque no tiene, 8, 9%, 10%, no les no ha alcanza, subido. No, no no es les que no ha alcanza la subido, cosa. no ha subido, no ha podido mover los números más de ahí. Bueno, por ahí hay una encuestadora loca que dice que Maduro tiene 64% de aprobación. De aprobación será Esta, para que nadie vote por él, porque te digo eso. no, y le cerraron la cuenta en Twitter a la supuesta encuestadora por estar señalando datos totalmente manipulados y falsos. Eso Pero es bueno, correcto. tenemos un escenario interesante. Yo no le temo, mira, vamos a hablarlo claro, la primaria, políticamente hablando, cumplió su objetivo, ya ha cumplido su objetivo. Y ha sido la puesta en la calle de la oposición, porque la oposición ha realizado sus buenos actos, incluso hasta el más pequeño de los candidatos ha movido gente. Y esto es lo que el gobierno no quería, que se viera en la calle la oposición. Ahora se ve la oposición, está movilizada, está organizándose, está teniendo expectativas de triunfo cada vez más claras, está viendo cómo se derrumba el chavismo por un lado, cómo siguen abusando. Y cada vez que abusen más y más y más, el pueblo les va a responder con más y más y más fortaleza democrática.
Así que este es el escenario, Carlos. Se nos acabó el tiempo. Bueno, sí, Alan, hay dos temas, ¿no? El tema eléctrico, que es muy delicado, y algo que me llamó mucho la atención es el pronunciamiento del presidente de México, López Obrador, donde ha calculado 16.000 migrantes diarios por un buen tiempo. Me llamó mucho la atención ese tema, Alan, sobre la situación migrante. Bueno, estaremos muy pendientes de lo que ocurre en el transcurso de la tarde. Buen provecho para ti, por supuesto, para la audiencia. Bueno, vámonos a la pausa comercial y musical del momento. Al regreso seguimos aquí con más de Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, seguimos aquí en Venezuela siempre, siempre Venezuela. El médico infectólogo Julio Castro afirmó que el desabastecimiento de medicamentos en los hospitales del país está por encima del 55%, una cifra según el sondeo realizado por la Encuesta Nacional de Hospitales. Afirma el galeno que en el 2018 el déficit era del 65%. Ahora es menos malo, pero muy lejos de lo óptimo. Expresó este ciudadano en un programa de radio. Tú deberías ir a la emergencia de un hospital y debería haber medicamentos básicos como hipertensivos para el asma e infartos. Por su parte, el índice de desabastecimiento en los quirófanos es del 70% y este valor no ha variado mucho, afirma. Estos datos reflejan que los hospitales venezolanos tienen una muy limitada capacidad de respuesta y de atención según los especialistas, especialmente en el área de quirófanos. El médico Julio Castro destacó que ciudades como Valencia, Caracas, Barquisimeto y Maracay, que no estarían afrontando una crisis tan grave como se vive en ciudades como Ciudad Bolívar, Maracaibo y San Antonio. Es decir, mientras más lejos de Caracas es peor la situación, afirma. Es una condición de salud que está afectando a todos los venezolanos, según el médico Julio Castro, quien se refirió a ese tema. Más de 250.000 venezolanos han pasado por el tapón del Darién este año, una cifra impresionante. Según el registro del gobierno de panameño, y se estima que en diciembre más de 500.000 de personas, la mayoría de ellos nacionalidad venezolana, habrían atravesado el tapón del Darién. Es decir, se proyecta que 500.000 de personas pasarán por el tapón del Darién antes que finalice el año. Los migrantes siguen cruzando la selva del Darién para adentrarse en Centroamérica y tratar de llegar a los Estados Unidos. Es una ruta migratoria que se vuelve cada vez más transitada por ciudadanos de múltiples nacionalidades. Según los datos publicados por diversos organismos, entre ellos Fe y Alegría Panamá, la gran mayoría de los migrantes son venezolanos. Ya lo veíamos. Una cifra impresionante, 252.000 hasta la fecha. Ecuatorianos 47.000, haitianos 39.000, colombianos 13.000. De igual forma, se registran 27.878 ciudadanos de países asiáticos y 7.300 de países africanos. El 81% de los migrantes que se adentran en el Darién, en el lado panameño, son provenientes de Sudamérica, mientras que el 19% viene de otras regiones. Los datos publicados dan cuenta que el 65% de los migrantes son hombres y de ellos se estima que el 15% tiene menos de 18 años. Mientras tanto, 35% son mujeres y de ellas son 10% adolescentes y niñas. Es la situación entonces que se presenta todavía con la migración por el Darién. Vamos ahora a escuchar Notiaudio El Pitazo, alianza informativa de esa organización y Siempre Venezuela. Notiaudio El Pitazo, un preciso resumen de lo que ocurre en toda Venezuela, con Catherine Medina. Saludos, estimados oyentes. A continuación hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas hasta este momento. Comenzamos. Estas aerolíneas internacionales operarán en Venezuela durante octubre. El listado está compuesto por Boliviana de Aviación, Copa, Caribbean, Satena, Wingo, Latam, Sky High, Air Europa, Iberia, Plus Ultra, TAP y Turkish. Sumarán en total 69 frecuencias semanales en el cronograma de vuelos del Aeropuerto Internacional de Maiquetía. El medio especializado Banca y Negocios agregó que este número representa un aumento en comparación con el año 2019, cuando solo 8 aerolíneas internacionales prestaban servicios en Venezuela. Diosdado Cabello tilda de cómicas las peticiones de la Comisión Nacional de Primaria al CNE.
El primer vicepresidente del PSUV y diputado a la Asamblea Nacional se mofó de la dirigencia opositora, como es habitual en su programa de televisión Con el Mazo Dando, y criticó algunos de los requerimientos de la oposición al poder electoral. Cabello criticó el pedido de la CNP al CNE de facilitar el ingreso de expertos y veedores electorales internacionales, así como la cesión de planteles, escuelas y centros educativos como puntos de votación. Defensoría del Pueblo investigará denuncias por violación de derechos humanos contra el estudiante John Álvarez. La información la confirmó a El Pitazo el abogado del estudiante de la Universidad Central de Venezuela, Joel García, quien escribió esta tarde en su cuenta de X lo siguiente: el día de hoy los padres y abogados del estudiante John Álvarez fuimos recibidos por la Defensoría del Pueblo. Esperamos que cumplan con las atribuciones que la Constitución les otorga. García indicó que el funcionario delegado para tal investigación les informó que ya hicieron un enlace con autoridades del Ministerio Público para saber qué adelantos tenía la Fiscalía sobre las denuncias hechas a consecuencia de la detención irregular y posterior tortura realizada por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana. Encuesta Nacional de Hospitales. Atención de pacientes está condicionada a su capacidad para adquirir insumos. Las cifras de desabastecimiento en servicios críticos como quirófanos y emergencias muestran que los centros de salud públicos en Venezuela tienen muy limitada su capacidad de atención. Pacientes y familiares deben cubrir todos los gastos médicos por cuenta propia, de acuerdo con el estudio. Director de película Simón se disculpa. El director de la película venezolana Simón, Diego Vicentini, se refirió recientemente al efecto que pudo haber causado su denuncia de irregularidades en el proceso de selección de su cinta para representar a Venezuela en los premios Oscar, sobre la producción de La Sombra del Sol. Vicentini dijo que su intención no era perjudicar a la película La Sombra del Sol, de Miguel Ángel Ferrer, que fue seleccionada para representar a Venezuela en la categoría de Mejor Película Internacional. Pidió que no se boicotee la obra. Estimados oyentes, este ha sido el panorama informativo hasta esta hora. Narró para ustedes Catherine Medina. Estas informaciones puedes ampliarlas en nuestra página web, elpitazo.net. También recibimos tus denuncias vía SMS o WhatsApp a través del 0414-230-2934. Bueno, seguimos aquí en Venezuela, siempre, siempre Venezuela. Después de las declaraciones de Elvio Amoroso, presidente del Consejo Nacional Electoral, sobre la exclusividad que tiene ese organismo para organizar cualquier elección en Venezuela, el candidato de Concertación Ciudadana, César Pérez Vivas, señaló que el proceso de oposición es de carácter interno y debe ser respetado por los poderes públicos. Para Pérez Vivas, esta es una situación inédita en donde de alguna manera se pretende interferir el proceso electoral que se está organizando por parte de la oposición en Venezuela. Andrés Caleca cree que la primaria despertó en quienes tienen el poder una pesadilla que buscan apagar como sea, aunque sí dijo que cualquier paso que se tome debe ser en unidad y sin desviarse del objetivo que es ganar las elecciones del 2024, ha afirmado Andrés Caleca. Por su parte, el líder de Causa R, Andrés Velázquez, considera que el pronunciamiento del CNE deja en evidencia la intención de secuestrar el proceso opositor y reiteró que el evento está pautado para el 22 de octubre. Por su parte, Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello, ratificó que el ofrecimiento del CNE para apoyar técnicamente la primaria busca más su disolución y hasta su posible bloqueo. Mientras tanto, la representante y directora de Control Ciudadano, Rocío San Miguel, hizo énfasis en que el CNE no dio respuesta a los puntos de la comisión de primaria, lo que solicitó como apoyo técnico, sino más bien confronta la decisión del ente opositor de fijar la primaria para el 22 de octubre, ratificarla. También el exrector de la Universidad Metropolitana, Benjamín Charifer, ha dicho que el llamado al CNE a atender los puntos que solicita la comisión de primaria debe ser el criterio fundamental en vez de pretender imponer sus condiciones para aplazar el proceso hasta el mes de noviembre. Son algunas de las reacciones que se tienen en relación a este tema de la organización de las primarias. Por su parte, el rector del Consejo Nacional Electoral, Vicente Díaz,
señala que la propuesta hecha por el CNE a la oposición sobre las elecciones primarias debería ser considerada seriamente. La propuesta del CNE yo la consideraría con seriedad porque la elección autogestionada tiene inconvenientes serios, no por la organización que tengan ahorita, sino por los inconvenientes naturales como el cambio de los centros de votación a última hora, la intemperie y otros. Díaz afirmó que permitir al CNE brindar apoyo técnico a las elecciones primarias de la oposición podría brindar seguridad en muchos aspectos. Una elección primaria dentro de un centro de votación resguardada por el Plan República daría seguridad. El exrector explicó que es posible que el CNE organice unas primarias automatizadas con los requerimientos de la oposición, pero forzadamente es el CNE. Sin embargo, expuso que con unos ajustes del cronograma y la reducción de tiempo de algunos procesos del Poder Electoral, tiene capacidad técnica para hacer dichas elecciones. La oferta del CNE incluye multiplicar los centros de votación y las mesas, lo que incrementaría la participación enormemente. La Comisión Nacional de Primaria debió revisarlo y ponerlo en su balanza. El ex rector resaltó la importancia del aumento de la participación de los electores en las primarias de la oposición, debido a que considera que la decisión del CNE busca desanimar a la gente y que vuelva a la abstención electoral. Esto ha dicho el señor Díaz, ex rector del Consejo Nacional Electoral, Vicente Díaz. Vamos a escuchar a Rixia Navarro desde la costa oriental del lago para Siempre Venezuela. Gracias por el paso a los estudios, continuando con este recorrido informativo en el día de hoy. Cortes eléctricos, el panorama de los habitantes del municipio de La Unidas, costa oriental del lago, situación que ellos hacen extensivo el llamado a las autoridades, que no existe un pronunciamiento ante estos cortes que se están presentando, fluctuaciones que ha afectado a los habitantes del municipio de La Unidas y costa oriental del lago. Vamos a conversar con el concejal Carlos Man Leal para que nos hable sobre su posición como autoridad del municipio de La Unidas, inclusive Cámara Municipal, que no existe ese pronunciamiento. Bueno, sí, ciertamente hay una preocupación, una problemática con lo que es la energía eléctrica dentro del municipio de Lagunillas y bueno, no escapa el territorio nacional y regional del mismo. La gente no tiene, y nosotros como autoridad, no tenemos una respuesta certera acerca de la situación de la problemática actual sobre la distribución de la energía eléctrica. Hemos visto sectores bastante afectados seriamente, como lo son dentro de la parroquia Venezuela, el sector El Playón, Campo Mío, La P, La Q, los campos petroleros, donde han tenido insuficiencia eléctrica por largas horas, y esto contribuye al desmejoramiento de la calidad de vida de todos los ciudadanos. Pero estos cortes son a cada minuto, cada parroquia Libertad ha denunciado inclusive 3 veces al día estos cortes eléctricos, personas que ya no pueden ir a sus lugares de trabajo porque no concilian el descanso. Totalmente, ciertamente como tú lo decías, es preocupante la situación sobre la situación eléctrica. Nosotros hemos tratado en reiteradas ocasiones, de manera formal y de manera informal también, porque es nuestro deber como funcionarios participar y impulsar todo lo que es las posibles medidas a buscarle la solución o sobre todo una respuesta. Sabemos que el tema es complejo, que es un tema, como te lo decía al inicio, que es un tema de interés nacional, pero que los ciudadanos, nosotros como gobernantes, es nuestro deber darle una respuesta eficaz y eficiente. Nosotros hemos tratado de hacer las conexiones con Corpoelec, que es la institución responsable, aunque la energía eléctrica, según la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, también pertenece a una respuesta sobre, es un servicio concurrente, donde nosotros no tenemos ningún tipo de injerencia, eso está totalmente centralizado. Corpoelec maneja las informaciones de la administración de descarga y todo ese tipo de cuestión o planteamiento. Nosotros le hacemos el llamado a Corpoelec, que tenemos la disposición, y así el ciudadano alcalde también nos hemos planteado mesas de trabajo en este caso con Corpoelec, aunque yo sabemos que no es competencia de ustedes, pero es un clamor que hacen los mismos habitantes de que existe ese pronunciamiento, de que se verifique cuál es la información real, que no se la dan a conocer a las comunidades. Totalmente, nosotros hemos hecho el planteamiento en busca de mejorar las soluciones. Yo creo que es importante que los ciudadanos sepan que desde el Consejo Municipal estamos preparando un exhorto
formal, ya su debido tiempo próximamente lo haremos saber como institución, sobre todo como institución que responde a las necesidades del pueblo y que de verdad nosotros exhortamos a la empresa Corpolec, al Ministerio de Energía Eléctrica, para que informen sobre todo cuál es la situación exacta de lo que padece el problema y así juntos podemos ayudar. Yo creo que dentro también de la municipalidad y de la gobernación se han dado disposiciones de lograr montar mesas de trabajo pero efectivas, no solamente que queden ahí en reuniones, sino que de verdad se le plantee y se le busque la solución a la problemática que padecemos todos, porque nadie escapa. Esto es un problema que ataca a todos los sectores y que de verdad nosotros vemos con mucha preocupación cuando no hay una respuesta certera y eficaz. Y lo que pasa en las calamidades son los ciudadanos que habitan en nuestro municipio. Las personas están denunciando que se les han dañado sus electrodomésticos. Sin embargo, no tienen a dónde denunciar, a quién hacer conocer los artefactos que se le dañan. ¿Ustedes también van a hacer este exhorto o van a tomar en consideración para que las personas puedan llevar a cabo sus denuncias? Totalmente, mira, y nosotros también le haremos las exigencias que por ley nos corresponde a Corpolec. En días pasados, en meses pasados, se inició por parte del Gobierno Nacional un plan que lo denominaron Borrón y Cuenta Nueva. Yo creo que ese plan fue hecho con las mejores intenciones para tratar de invertir, porque el gran problema aquí en Venezuela, y que según la consulta que hemos hecho con los expertos, es la desinversión que se ha hecho en materia eléctrica. La cantidad de población ha crecido, la generación tanto de comercios, de industrias y sobre todo, por lo menos específico aquí en el Zulia, en la costa oriental del lado, los altos índices de humedad, de calor, han generado de que se gaste pues más energía eléctrica, aires acondicionados, aparatos electrónicos, etcétera, etcétera. Entonces, eso ha incrementado el consumo, pero yo creo que paulatinamente, si existe una planificación, ¿verdad?, con una buena asesoría y sobre todo la inversión, que tiene que ser una prioridad, pues la energía, que es lo que motoriza a las sociedades, no tuviéramos padeciendo estas calamidades. ¿En cuántos días estarían sacando ustedes este comunicado? En los próximos días nosotros estamos, es un exhorto que por ley estamos haciendo porque es parte, nosotros también somos solidarios y somos afectados también con los otros, y nosotros este exhorto es para que se le dé en cumplimiento y las autoridades a nivel nacional tomen celeridad en el asunto. Nosotros estamos dispuestos a colaborar, retomando el tema del Borrón y Cuenta Nueva, que es un programa que sacó yo creo que nosotros tenemos la necesidad de exigirle al gobierno nacional a que dé respuesta a eso, porque los ciudadanos confiaron en pagar para contribuir a lo que es la inversión eléctrica, y vemos cómo el sistema cada día está peor, y sobre todo en el municipio de Lagunilla, donde se registran sectores con hasta 3 administraciones de carga diaria, constantes bajones. El comercio está sufriendo bastante porque vemos que durante el día están sin luz y otros hacen los esfuerzos, comerciantes y empresarios, para poder colocar plantas que son costosas, unas que son a gasoil, gasolina y escasez. Bueno, multiplicidad de problemas que nos genera el dinamismo del día a día, y que por esa razón los ciudadanos se sienten incómodos, y de verdad que nosotros exhortamos y estamos prestos a colaborar o a impulsar todas las medidas que sean necesarias para contribuir a que se solucione el problema. Sabemos y entendemos que es un problema de interés nacional que no escapa, pero la idea es que entre todos busquemos soluciones y sobre todo que se le diga a la gente y que se le explique cuál es la realidad. Mira, yo creo que aquí hay mucha gente que conoce el tema, muchos expertos a nivel externo, si hay que buscar o hacer alianzas con la empresa privada, que creo que es importante, porque sobre todo hay muchas denuncias. Que ustedes están abiertos a colaborar y apoyar. Totalmente cierto. Sin embargo, ellos han querido sentarse con ustedes. Formalmente no hemos tenido esa respuesta. Informalmente sabemos que dentro de la corporación Corpolec existen muchas personas de buena voluntad que trabajan de día y de noche, como quien dice, coloquialmente, para buscar la solución al problema, pero en estos momentos nosotros necesitamos eso, sincerizarnos, que la gente entienda, que los ciudadanos estén informados cuál es la situación y que juntos podamos buscarle la solución a esta calamidad que padecen todos los ciudadanos lagunillenses. Así es, esta es la información que manejamos a esta hora para todos ustedes. Reportó Rixia Navarro.
Seguimos aquí en Venezuela, siempre, siempre Venezuela. Se ha desarrollado con calma la marcha de apoyo a los jubilados y pensionados de PDVSA. Esta es una marcha convocada por diversos gremios y organizaciones activas de la sociedad civil, quienes han querido manifestar de esta manera su apoyo a los trabajadores de la empresa petrolera, los jubilados, que han sido realmente estafados, porque perdieron sus prestaciones a cambio de promesas que nunca se cumplieron por parte del gobierno de facto. La marcha se inició en la Plaza Venezuela y va a las instalaciones de la Universidad Central de Venezuela. Los ex trabajadores de la empresa petrolera mantienen en la sede de la universidad una huelga de hambre indefinida para exigir el respeto a sus derechos y también a su condición como ex trabajadores de la industria petrolera. Hacen una serie de reclamos que no han sido atendidos y que han recibido una respuesta de verdad bastante grosera por parte de las autoridades de PDVSA, quienes les han dicho no hay plata. Y ellos preguntan, ¿qué pasó con nuestro fondo de jubilaciones en dólares? Bueno, se lo cogieron. Una importante e interesante información ha surgido desde Guyana, donde el gobierno de este país ha manifestado su compromiso con una solución definitiva y pacífica a su disputa fronteriza con Venezuela, pese a la tensión de las últimas semanas tras insistir desde Caracas con las demandas sobre el territorio guyanés del Esequibo. Coincidiendo con el 124 aniversario del laudo arbitral firmado un día como hoy, pero en 1899, el Ejecutivo guyanés dijo en su comunicado que seguirá adhiriéndose a las normas del derecho internacional y a los procedimientos de la Corte Internacional de Justicia. La nota gubernamental insistió que Gran Bretaña y Venezuela aceptaron el laudo como un acuerdo completo, perfecto y definitivo, cosa que rechaza totalmente Venezuela, porque como se demostró posteriormente, este laudo fue manipulado y por eso que Venezuela lo demandó. El Esequibo sigue siendo una región rica en recursos naturales y minerales y ambas partes han reclamado como suya durante todo este tiempo esta situación, esta región. La Corte Internacional de Justicia se declaró competente para resolver la disputa, algo que Venezuela rechazó y estúpidamente se mantiene en esta posición en vez de buscar los argumentos que los tenemos, que es lo más triste del caso, que los tenemos con que defender nuestra posición en el tema del Esequibo. El gobierno de Venezuela aseguró que Guyana tiene una posición arrogante y hostil al negarse al diálogo y representa el mayor obstáculo para resolver la disputa territorial. Pero lo cierto del caso es que Venezuela, el régimen de facto, no se ha concentrado en lo que tiene que hacer, que es la defensa jurídica, y se ha ido por una estrategia de carácter político que ha sido estúpidamente rechazada y evaluada por parte de la comunidad internacional. Bueno, ahora que estamos hablando del tema de servicios públicos, debemos recordarle a los venezolanos una época en la cual las empresas privadas manejaban los principales servicios públicos del país y cuando en ese momento eran empresas de alto perfil, con buen servicio y obligadas por el Estado como garantía de prestarle a la población lo mejor de lo mejor. Eso nos lo ha recordado un hombre que fue presidente de Electricidad de Caracas, el señor José Viana, quien nos recuerda cómo era la Venezuela con servicios públicos en manos privadas versus lo que hoy son. Veamos. Debemos recordar que en Venezuela tuvimos tradición muy larga de servicios públicos exitosos en manos del sector privado. La experiencia más importante y más larga fue la Electricidad de Caracas. Y la Electricidad de Caracas fue una referencia mundial por los niveles de calidad que llegó a prestar. El otro ejemplo más importante es el de telecomunicaciones, que hasta el año 2007 toda la industria de telecomunicaciones estaba operado por privados, bajo reglas muy estrictas de regulación y control. Pero también allí ocurrió un proceso
de toma de control por parte del gobierno de las empresas, concretamente de CanTV y Movinet, que representan la mitad del mercado. Los resultados del Estado venezolano gerenciando el servicio de energía eléctrica y de telecomunicaciones se agregó a los problemas que ya existían en agua potable. En este momento, de acuerdo al ENCOVI, solamente 18% de los hogares reporta que tienen servicio continuo de agua. Más del 32% de los hogares habla de interrupciones diarias en el servicio eléctrico y solamente 20% de los hogares tienen servicio de internet. Bueno, vean ustedes cómo eran los servicios públicos en Venezuela. Vámonos a la pausa comercial y musical del momento y al regreso seguimos aquí con más de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Bueno, seguimos aquí en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Fundamentado en un precepto constitucional, el representante de la estrategia política del Movimiento Zulia Humana, Rodrigo Cabezas, exministro del gobierno de Hugo Chávez Frías, recordó que el espíritu del constituyente del 99 dejó claro para el Consejo Nacional Electoral que este tiene la misión de organizar, administrar, dirigir y vigilar las elecciones a los cargos de elección popular de los poderes públicos y de los referendos. Basado en este principio, Cabezas ha señalado que ha quedado establecido en la Constitución, en su artículo 293, ordinal 5, que estas elecciones se refieren a presidente de la República, Asamblea Nacional, gobernadores, alcaldes, consejos legislativos y cámaras municipales. Y es el ente electoral y solo el CNE quien tiene competencia legal para organizar y dirigir estas elecciones del poder público. Esto es el alcance, el límite del Consejo Nacional Electoral. Por lo tanto, dijo que el CNE apoya y auxilia y acompaña procesos de la sociedad civil que lo soliciten y no ejercen control férreo interesado. Ya existe precedente democrático sobre esto. Indica también el doctor Cabezas que se convocó a la máxima autoridad y unidad posible a la Comisión Nacional de Primaria, porque lo que se pretende dar aquí es un zarpazo contra la autonomía del proceso primario por parte del CNE, tal como lo dijo su presidente, atribuyéndose competencias que no son de él, porque él no puede estar organizando cuanto a feria y evento electoral haya en Venezuela. Pero es obvio, un hombre que no conoce para nada el proceso electoral, que cometa este tipo de exabruptos, pero pudiera ser parte del pensamiento político que se tiene en lo interno por parte del CNE y al interior también del propio chavismo, intervenir de esta manera las elecciones primarias. Ha dicho, seguimos dando nuestra confianza para que se realice con éxito el acto democrático del 22 de octubre y para enfrentar cualquier tropelía antidemocrática del gobierno de Maduro, ha dicho el profesor Rodrigo Cabezas. Otra organización que se ha pronunciado sobre ese tema y otra personalidad es el doctor en ciencia política, abogado y el rector también del Consejo Nacional Electoral, Luis Salamanca, quien ha analizado este tema y ha señalado que la competencia del CNE es una amenaza velada, lo dicho por el director máximo de este organismo, el rector máximo de este organismo, el señor Amoroso, es una amenaza velada a juicio de este analista. No existe tal competencia exclusiva, eso no está establecido ni constitucionalmente ni legalmente. Lo que sí se tiene potestad absoluta es para organizar elecciones a los cargos públicos y esta es una elección privada. El abogado menciona los artículos 293 de la Constitución y 33 de la Ley Orgánica del Poder Electoral para remarcar que se establecen las funciones, más no la supuesta competencia exclusiva del CNE en materia organizativa, siempre a solicitud de la parte interesada, lo cual no es obligatorio, ha dicho el profesor Salamanca. Adicionalmente, el artículo 62 constitucional dice que la participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública
Es el medio necesario para lograr el protagonismo que garantice su completo desarrollo, tanto en lo individual como en lo colectivo, y es obligación del Estado y deber de la sociedad facilitar la generación de las condiciones más favorables para su práctica. Sin la asistencia del CNE se puede garantizar la primaria. Se disponen de mecanismos para hacerlo y también se está moviendo alrededor de ella toda una serie de acciones por parte del régimen para perjudicarlo. Lo que estoy viendo, dice el profesor Salamanca, es que la Comisión Nacional de Primaria ha venido trabajando seriamente en el tema. El proceso no es perfecto y no puede serlo teniendo un Estado en contra, pero creo que puede darse si esto no ocurre por sabotaje o por alguna acción sobrevenida. El escenario impuesto por el régimen es según el profesor Salamanca, un fallido revocatorio del 2016, cuando, por ejemplo, los mecanismos utilizados para impedir la participación voluntaria del pueblo venezolano en este referéndum revocatorio es prácticamente lo que se está buscando en esta oportunidad con el proceso de primaria. Recordemos que en el 2016 los tribunales penales de 5 estados, Apure, Aragua, Bolívar, Carabobo y Monagas, se pronunciaron en contra del revocatorio sin tener competencia para esto, lo que terminó por frustrar esta táctica opositora. Hasta ahora la primaria ha sido un éxito en el sentido de hacerla sin recursos, con la pura voluntad de la gente, contra todos los obstáculos que se ponen desde el Estado. Si se termina dando, va a generar un cuadro político nuevo, ha dicho profesor Salamanca, y esto es lo que le teme el chavismo. Luis Salamanca ha afirmado, se pueden organizar las primarias y no es necesaria la intervención del CNE porque no tiene competencias exclusivas en materia electoral, sino hasta las ferias de pueblo, hasta la elección de la reina, tendría que ser manejado por el CNE. Increíble esto, pero increíble decir esto, pero hay que reiterarlo. El CNE no tiene competencias exclusivas para la organización de cualquier elección en Venezuela, solamente aquellas que le atribuye la ley, que son la de la elección de funcionarios a cargos públicos en el país. Bueno, seguimos aquí en Venezuela, siempre, siempre Venezuela. La esclavitud laboral es un término que era de libros de historia en Venezuela. La esclavitud que manejaban en la colonia y en parte del tiempo republicano, pero todo eso fue derogado y fue demolido. Y a uno llegará a pensar, bueno, ya pasó esa etapa de la historia. Pero el abogado Néstor Díaz no se recuerda que el régimen de facto está implementando una estrategia de esclavitud laboral que le imponen y que ha generado también efectos como la detención de sindicalistas y la persecución de otros. Escuchemos el reporte de Néstor Díaz. Estamos llegando a la esclavitud moderna del sector laboral venezolano. Y es que los trabajadores, uno, no pueden exigir sus derechos porque son judicializados, perseguidos, silenciados o se van a tener que ir del país. Y dos, los sueldos y salarios son irreales. ¿Qué quiere decir esto? Que no están adaptados a la realidad económica que vive Venezuela. ¿Cuáles son los sueldos y salarios reales para un país? Aquellos sueldos y salarios que se adaptan a la realidad económica. Por ejemplo, que cubra la canasta básica, que cubra los gastos y servicios de la persona o de la familia y que incluso alcance para la diversión y el esparcimiento de la ciudadanía o de la familia venezolana. Esto es imposible en estos momentos en Venezuela. Por lo tanto, se están violando todos los derechos de los trabajadores. Es una esclavitud moderna ir a trabajar. Se trabaja de gratis, incluso hay personas que se endeudan para cumplir con el trabajo, teniendo la esperanza que algún día puedan resolver la situación laboral y no pierdan su trabajito como esperanza al futuro. Esta situación no puede esperar ni por presidenciales ni por elecciones. Esta situación hay que buscarle solución política ya, porque estamos hablando de la familia venezolana la que padece las consecuencias de estos sueldos y salarios de hambre. Bueno, muy claro, Néstor Díaz, el abogado Néstor Díaz, sobre este tema. Y es la verdad, estamos viviendo tiempos de esclavitud moderna, esclavitud laboral moderna, impuesta por un Estado que
por vía de coacción, como lo ha hecho la ministra de Educación, pretende, por ejemplo, que los docentes vayan a dar clases sin tener ni siquiera los recursos para poder trasladarse hasta los salones de clase. Que los docentes vayan a trabajar obligados por el sueldo que ellos les da la gana pagar. Y obviamente, y en condiciones de ausencia de derecho, porque hasta la contratación colectiva que tenían ya no la tienen, porque el gobierno de facto y la ministra de Educación se ha negado a la discusión de esta contratación colectiva. Entonces, sí es verdad. Además, en el sector salud también está pasando, en el sector de las empresas básicas también está pasando, y en el sector petrolero, con esa situación de coacción permanente a los trabajadores, porque si no vas, pierdes tu ficha. Es increíble. Bueno, amigos de Venezuela, siempre Venezuela siguen los pronunciamientos de apoyo a la Comisión Nacional de Primarias, en esta oportunidad de Primero Justicia, quien ha señalado en un comunicado a través de sus redes sociales que desde ese partido respetan y apoyan la decisión de la Comisión Nacional de Primarias de mantener la primaria en su configuración actual, así como solicitar al Consejo Nacional Electoral apoyo en donde es posible que la institución fortalezca el proceso que ya se encuentra en su fase final. Primero Justicia sigue trabajando rumbo al 22 de octubre. Ha dado su apoyo entonces esta organización a estos movimientos de último momento que está haciendo algunos factores políticos y especialmente el presidente del Consejo Nacional Electoral, quien ha dicho que ellos son exclusivos, los únicos que pueden montar elecciones en Venezuela y de cualquier tipo. Entonces yo me imagino fiestas patronales cuyo reinado también tenga el apoyo del Consejo Nacional Electoral. Otro que ha hablado también del tema ha sido Julio Borges, quien ha manifestado que y ha recordado estos hechos. Escuchen ustedes esto que comenta Julio Borges. El acuerdo que el régimen de Maduro quería imponer en la negociación de República Dominicana en el 2018 era imposible de firmar. Pretendían obligarnos a convalidar unas elecciones con los partidos de los principales candidatos inhabilitados, sin observación internacional y bajo un clima de persecución inaudito. Por eso nos negamos a firmar ese acuerdo del año 2018 y fue eso lo que permitió el desconocimiento internacional a Maduro y su señalamiento como dictador frente al mundo. Fue este paso el que dio origen a una coalición mundial por el rescate de la democracia en Venezuela que aplicó medidas de presión a la dictadura. También Delsa Solórzano ha manifestado hoy, la primaria es el único mecanismo que garantiza que la gente sea parte de la construcción de la unidad. Vamos a cuidar y garantizar la primaria. Mi absoluto respaldo a la decisión de la Comisión Nacional de Primarias sobre este tema. Así que siguen los aportes, siguen los apoyos y hay posiciones como la de Andrés Caleca, que ha dicho hoy, ha reiterado lo dicho ayer. El comunicado del CNE dice y no dice nada, pero se le ve el tramojo. La elección primaria ha sido y es un revulsivo que ha despertado la política, la peor pesadilla para un gobierno autoritario como este, y harán lo posible por apagar. Nuestra respuesta, sea lo que sea que pase en los próximos días, tiene que darse en unidad sin perder de vista el objetivo, participar y ganar las elecciones presidenciales del próximo año, que nada nos desvíe del camino, ha dicho Andrés Caleca. En otro orden de ideas, hay noticias también. La organización Sin Mordaza ha señalado que en Venezuela ha aumentado el clima de criminalización de la opinión a través de redes sociales. Para esta organización, en su reporte anual sobre la situación general de los derechos humanos, en Venezuela se ha determinado un aumento de la criminalización de la opinión a través de las redes sociales. Según el informe, 11 casos registrados de bloqueo de páginas web y redes sociales. El Estado usa como mecanismo de control el bloqueo de las páginas web, ocasionando que los ciudadanos no puedan acceder a la información libremente. También dicen que se presentaron 89 casos hacia canales de televisión, medios impresos y estaciones de radio, así como 97 actos de amenaza o hostigamiento entre civiles y trabajadores de la prensa.
Han señalado que se han reportado 2 incidencias entre retenciones, detenciones y asesinatos arbitrarios, tanto a periodistas como a particulares, en el ejercicio de la difusión y el acceso a la libre información. Sin Mordaza intenta explicar de manera simple los datos de las distintas situaciones que afectan de manera directa o indirecta la calidad de vida del venezolano. En cuanto a la violación del derecho a la educación, reportó que existen universidades públicas que gozan de autonomía universitaria y libertad académica. 10 de 71 universidades gozan de plena autonomía, pero los recursos educativos son insuficientes. El 38% de las escuelas públicas tienen carencia de infraestructura. Del total de recursos asignados y tecnología al Ministerio de Educación Universitaria, se le asignó 4% de los recursos de ciencia y tecnología. El 40% de las instituciones públicas mencionaron que sus pupitres están en mal estado. El 24% indicó que no son suficientes para cubrir la matrícula. Sin Mordaza considera que el derecho a la libre asociación ha mermado después de que se registraron 35 casos de detenciones durante manifestaciones públicas y unas 114 protestas que fueron reprimidas, donde 21 personas resultaron heridas en las manifestaciones. Se registraron un total de 7.032 protestas durante el año pasado. Esto equivale a un promedio de 9 protestas por día y al menos 45% de las protestas estuvieron relacionadas con demandas laborales. Es la situación real que atraviesa un país como Venezuela, afectado por un régimen que aplica la destrucción y la infravaloración de los derechos humanos como política de Estado. Vamos a escuchar este reporte. Hablando de derechos, el derecho político tiene una amplitud constitucional. Sin embargo, estos derechos políticos pareciera que en algunos sectores de la sociedad, estamos hablando también del sector de la juventud, no tiene el mismo impacto. Hay una investigación muy interesante que hizo el portal informativo Gran Aldea y que tiene como protagonista al analista Tulio Álvarez. Vamos a ver qué reportó Tulio Álvarez sobre la juventud y la política en su informe. Bueno, la política para mí significa muchas cosas. Dentro de este país significa corrupción. Ser indiferente con respecto a la política sería muy peligroso en un país. Para mí la política significa puras mentiras. Se ha notado ese desapego a la actividad política por parte de los jóvenes. Hay varias hipótesis que lo explican. No me interesa el panorama político del país, sin embargo, creo que cuando se acercan las elecciones es cuando mayor cantidad de personas se interesan sobre el tema. Y efectivamente, algo así como el 12% de los entrevistados dicen que su mayor problema es la política, pero el resto de los problemas tienen que ver con su subsistencia, como es natural, con la economía y con otros temas que afectan, digamos, la integridad de la persona humana de forma directa. En estas instancias no creo que el voto sea un método de cambio, pero es un derecho y es un deber que hay que ejercer. No estoy inscrita en el CNE. Voy a votar en las próximas elecciones. Una de ellas, por supuesto, lo más inmediato, la diáspora. Con la diáspora se fueron casi 7 millones de venezolanos, entre ellos muchos jóvenes con edad de votar. Obviamente hay poco interés por parte de los jóvenes con relación a los políticos y la política, pero no creo que no exista interés, ¿no? Obrigatoriamente eso depende del país que nosotros estamos hablando. Y normalmente en los países donde el desinterés, vamos a llamar así, sea más grande, es debido a dos factores. Uno, por el producto, ¿no? El candidato, el político, la oferta de políticos no atraen a los jóvenes. Y segundo, la comunicación que se hace, la hace de una manera equivocada, ¿no? Estamos perdiendo, tenemos una fuga de talentos importantísima de gente a la que no quiere participar en los asuntos públicos. Estamos perdiendo probablemente a los mejores participando en la política. Y otra hipótesis tiene que ver con la desmotivación. Desmotivación dado que los jóvenes muchas veces entienden que su actuación ha sido ineficaz, su actuación política para lograr los grandes objetivos que se han propuesto. Me alejé de la política cuando fuimos a las calles y dejamos de ver representación de los líderes. El descontento
con los actores políticos que llevan la dinámica de la política venezolana. No creo en la palabra de los políticos venezolanos. La política sin la comunicación sería un desastre. O mejor diciendo, yo creo que, no queriendo exagerar, ¿no?, dejaría de ser política, porque la política es alimentada de la opinión pública, y la opinión pública es alimentada de la comunicación. Sin comunicación no hay opinión pública, sin opinión pública no puede haber política, ¿no? Algo que llama poderosamente la atención es que casi el 80% de los jóvenes consideran que la democracia y las instituciones no funcionan bien, no han sido capaces de resolver sus problemas. Otro dato importante es que cerca del 50% de los encuestados solamente consideran que la democracia es el sistema de gobierno que conviene. Siento que no existe una coherencia y no existe una unión dentro de la misma política ni de los que serían los de la oposición como tal. Sin la participación de los jóvenes es difícil escoger ese camino. Bueno, eso es preocupante. No podemos ceder los espacios, porque por ceder los espacios, por decir la política la deben hacer otros, yo no me intereso en la política, o yo no participo en la política, o me desmotiva la política, es que ocurrió lo que ocurrió en Venezuela. La llegada de los menos capacitados al poder. Y no estoy hablando solamente de este régimen, en otros momentos de la historia ha ocurrido, pero se ha magnificado en este régimen. Así que el abandono de las posiciones políticas en Venezuela significa ceder a cualquier cosa: corrupción, saqueo, destrucción institucional del país, el gobierno de los menos preparados. Y después entonces vienen las quejas. Decir que yo me fui de mi país porque no había condiciones de vida y calidad de vida, eso también forma parte de las reflexiones que tenemos que hacer sobre Venezuela. Hay un tema que me parece interesante, he decidido incluirlo. Es un trabajo muy bueno que ha hecho la gente de La Voz de los Estados Unidos de América sobre uno de los licores más tradicionales, pero también más señalado como de poca monta. Ha sido el cocuy. Y el cocuy busca su espacio en el mercado nacional e internacional de licores. Vamos a ver este trabajo de La Voz de los Estados Unidos de América sobre este tema. A solicitud, este bartender prepara una guarita, un cóctel similar a la mexicana margarita, pero en vez de tequila está hecho con cocuy. El cocuy es un destilado artesanal con puro sabor venezolano, aunque ha tenido una muy mala fama a lo largo de los años. Cuando le dices cucuy, la gente se imagina cualquier cosa y este cucuy la verdad es muy bueno. Se trata de un licor a base de agave, una planta que precisa entre 7 a 10 años para estar lista para el corte y producción y que se da de forma silvestre en zonas áridas de Venezuela. Se trata de un destilado 100% orgánico, sin azúcares añadidas, sin colorantes, sin aromatizantes. Entonces, finalmente lo que se trata es de la transformación de una planta, digamos, llevarla desde su estado primario, pasarla por un proceso de cosecha, de horneado, de fermentación y de destilación. Uno de los pueblos productores de cocuy es Pecaya, en el estado Falcón. El licor que de aquí sale posee denominación de origen controlado, un certificado de calidad que en Venezuela solo lo tienen 2 productos más, el cacao y el ron. Hablar de sabores venezolanos pasa necesariamente por hablar de cocuy. No todos los restaurantes y los bares lo entienden todavía. Pero el cocuy está aún lejos de la aceptación de su propia gente. Brebajes caseros, adulterados o sin protocolos sanitarios mezclados con este licor han contribuido durante años a los prejuicios. Y aunque son muchos los venezolanos que dentro y fuera del país arrugan la cara al escuchar el nombre del cocuy, hay productores locales que intentan dignificar el nombre de este producto e incluso ganan premios internacionales.
Viajamos hasta Falcón, una de las tierras del agave para Cocuy. En la finca La Esperanza, estas plantas se pierden en el horizonte. Toca por lo menos una década, pienso yo, si acaso no una generación completa para poder limpiar por completo el nombre del Cocuy. Es difícil. Si para Ron fue difícil, que era la bebida para el pobre, la mal llamada bebida para pobre, el Cocuy era la vida del borracho. Entonces, era algo que no era cierto, pero eso fue lo que se creó, lo que se inventaron y lo que la gente pensaba. Una vez alcanzada la calidad de la bebida, el trabajo por delante está enfocado en limpiar y dignificar la reputación de este licor. Y la manera en que buscamos dignificarla fue participando en Nueva York en un concurso de bebidas destiladas, bebidas espirituosas, para medirnos con los grandes de la industria y entender si nosotros cumplíamos con esos estándares internacionales de calidad. Y bueno, obtuvimos 3 medallas de 3 productos, más la medalla de destilería del año en Venezuela, y pudimos reivindicar el Cocuy. Pero además de los prejuicios, la producción también enfrenta retos en el proceso. A veces la gente dice, mira, pero ¿cómo puede ser más caro que un ron? Y la respuesta que haces de una forma muy simple es, bueno, porque un cultivo de caña tarda entre 3 y 6 meses en estar listo para la producción de ron, y un agave tarda entre 7 y 10 años para estar listo. Entonces ya por ahí vas viendo la diferencia, todo el trabajo que toma, ¿no? Además, como en todas partes del mundo, los productos de producción artesanal tienen un costo mayor a los productos de carácter industrial. Nicole Colster, Voz de América, Venezuela. Bueno, mañana le preguntaré a Carlos si se le mide el Cocuy. A lo mejor sí. Con esta información cerramos nuestra edición meridiana de Siempre Venezuela. Nos despedimos hasta la tarde en una próxima edición del programa de 4 a 6 de la tarde, horario colombiano, a través de estos mismos canales y nuestras redes sociales. Un gran abrazo, que tengan buen provecho. Nos vemos más tarde. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela. Lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela siempre, siempre Venezuela.